Buenas tardes, bienvenidos a la clase por video de Genética y Evolución. En este caso vamos a dar inicio a uno de los temas principales que son las leyes de Mendel. Para hacer una introducción lo que vamos a hablar es qué descubrió Mendel. En la primer parte de la materia nosotros ya vimos un poco de historia de lo que era Gregor Mendel y en qué basó sus estudios. Lo que quiero que empecemos a tener en cuenta es tener el vocabulario acorde a los temas que vamos a ir viendo. La respuesta sería que en muchos casos los resultados de los cruzamientos en la primera generación filial o F1. Cuando nosotros empezamos a hablar ahora de los resultados del cruzamiento, vamos a tener una palabra que van a empezar a utilizar ustedes en el momento de resolver algún tipo de problema que tengamos planteado desde las leyes de Mendel. Va a ser la primera generación o filial 1 o F1, como también se le llama, que va a ser la generación que nos va a permitir observar los descendientes, ¿sí? Se mostraba solo una de las características del cruce. A la que aparecía la llamó dominante y a la que no aparecía la llamó recesiva. ¿Qué es lo que nos explica todo el cuadro? Es lo que ya venimos más o menos viendo. Mendel, cuando tiene los resultados del primer cruzamiento, lo que le sorprende a él es que cruzó dos razas puras y al momento de obtener la descendencia, esa raza pura solamente mostraba características de una, a la cual la llamó dominante y a la que no aparecía la llamó recesiva, ¿sí? Para ir más o menos introduciéndonos a los temas, vamos a decir, o sea, lo que es la representación gráfica de cigotos y gametos de un individuo. Si hablamos de la unión entre dos gametos, forman el cigoto, ¿sí? Acá vamos a tener esta representación, es la representación gráfica de lo que es un cigoto. ¿Por qué? Porque nos dice que es raza pura, es dominante por las letras que posee, son mayúsculas representativas de las dominantes, y nos va a decir que el 50% va a ser de la madre y el otro 50% va a ser del padre. Como podemos ver, si nosotros a este cigoto lo dividimos en dos partes, en dos gametos, va a ser una A mayúscula de la madre y una A minúscula del padre, o viceversa, como sea, porque estamos hablando de la misma clasificación de A mayúscula. Luego vamos a tener el homocigoto recesivo. También es una raza pura, pero en este caso va a ser recesivo. Al igual que lo que mostrábamos en la raza dominante, va a ser una parte de la madre y otra parte del padre, ¿sí? Y forma el gameto. Y el heterocigoto, que también es llamado híbrido, ya vamos a ver la diferencia entre un híbrido a nivel cromosómico y un híbrido a lo que es un organismo híbrido. Vamos a tener que la A dominante es otorgada por el padre y la A recesiva es otorgada por la madre. Esto es una forma de representación. ¿Por qué? Porque también hay veces que la madre puede otorgar la parte dominante y el padre la parte recesiva. Solamente representamos las formas que brindan para formar estos cigotos. Pueden variar de acuerdo a las características que brinde tanto el padre como la madre. Para que veamos un poquito más, dice: las características de un gen dominante aparecen siempre que un individuo porte un gen dominante. Los caracteres recesivos se observan únicamente cuando el gen dominante está ausente. Vamos teniendo en cuenta que de la única forma que aparezca un gen recesivo o una característica recesiva es que se encuentre como homocigoto recesivo, ¿sí? Es de la única forma que esta característica que podemos observar, pongámosle, le demos la característica de ser el color verde. De la única forma que nosotros tengamos una flor o algo color verde es que se presente como raza pura recesiva. En el momento que aparece una de las dominantes, esta raza pura, que es la recesiva, se pierde. De la única forma, vuelvo a repetir, que se puede expresar esa raza pura va a ser como heterocigoto recesivo.
les vuelvo a recordar, lo que nosotros estamos viendo son las leyes de Mendel, luego veremos lo que es genética actual y le da otro tipo de explicación, pero vamos quedándonos con esto. En simple parte decimos, cuando hablamos de fenotipos, vamos a ver las cosas visibles, lo que uno puede describir de la persona. Cuando hablamos de genotipos, vamos a hablar de la carga genética o de los genes que carga esa persona, ¿sí? Nosotros los vemos por separados, pero en realidad trabajan juntos. El genotipo hace a la expresión del fenotipo. O sea, la carga genética que tenemos dentro es lo que se expresa en lo que se ve por fuera. Son las características observables, pelo oscuro, pelo rubio, tez morena, tez clara, y tipos de genes, si son dominantes, recesivos, homocigotos dominantes, homocigotos recesivos, o si son heterocigotos. Y dice, forma que se manifiesta el genotipo, es lo que veníamos hablando. El genotipo no es que trabaja aparte de lo que es el fenotipo. El genotipo permite la expresión de ese fenotipo, ¿sí? Es el tipo de genes que posee cada individuo, el genotipo. Tengan en cuenta el cuadro comparativo. Vuelvo a decir, esto es como un tipo de repaso de lo que ya veníamos viendo. Esto es para reforzar el conocimiento. No para cerrar, pero sí vamos a hacer una cosa poco típica. Vamos a hacer una actividad de aplicación en medio de esta presentación. Recuerden que lo que vimos en primer parte ya lo tienen escrito en la carpeta, así que tienen que completar la segunda parte. Esta actividad de aplicación es simple. Acá se le da una población. Ustedes van a tener que nombrar cuáles van a ser homocigotos, cuáles van a ser heterocigotos, cuáles van a ser homocigotos dominantes o recesivos y la cantidad que hay a partir de estos puntitos. ¿Qué es lo que queremos determinar? Es que ustedes puedan observar a partir de una población y tener datos de esa población quizás sin saber de qué es, pero sí cómo está cargada genéticamente, ¿sí? Esa es una de las actividades de aplicación. Cualquier duda, ya saben, me consultan. Vamos por lo que veníamos con el inicio de la clase. Vamos a ver lo que es la primera ley de Mendel. En la primera ley de Mendel, tiene un nombre esa primera ley de Mendel. Se llama Principio de la Uniformidad de Híbridos en la F1. Vayan teniendo en cuenta que la primera ley de Mendel se llama de esa forma, Principio de Uniformidad de Híbridos en la F1. Y acá nos explica más o menos. Dice, cuando se cruzan dos progenitores, uno de raza pura dominante, como hablábamos recién, con otro de raza pura recesiva, todos sus descendientes serán híbridos iguales y tenemos el heterocigoto resultante. A esta generación de descendientes que provienen de razas puras se la llama primera generación filial o F1. Tenemos los padres. Los padres van a ser razas puras. Cuando esto tengan en cuenta, la P van a ser siempre los parentales. La P son los padres de la descendencia que nosotros vamos a analizar. Siempre van a tener que poner para desarrollar estos tipos de leyes, va a ser la P, la G y la F1 que ya veníamos hablando, que es la generación filial que se obtiene del cruzamiento de unos parentales. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta? Parental, gametos, F1 o filial 1. ¿Sí? En esta primera ley de Mendel, el principio de uniformidad de híbrido en la F1, ¿qué es lo que nos dice? Que al cruzar dos razas puras, ven que son razas puras, una dominante, una recesiva. En este caso tenemos acá la referencia, son de color amarillo las dominantes y de color verde las recesivas. Como estos son estos son cigotos, o sea, son personas, están cargados con el total de cromosomas. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a entregar la mitad cada uno. Al entregar la mitad, este va a entregar su A correspondiente, que sería la A mayúscula, y este va a entregar su A correspondiente, que sería la A minúscula. Si nosotros los dividimos, van a tener otra A para este lado y otra A para este lado.
Pero en este caso lo que estamos analizando es lo que van a entregar. Estaríamos diciendo que si esta es la parte femenina sería el óvulo y esta sería el espermatozoide. Vemos que el color amarillo lo tiene determinado la parte femenina y el color verde lo tiene determinado el macho. ¿Qué es lo que hacen? Al unirse van a formar su primera generación, o sea, la generación filial. O sea que acá hay un cruzamiento y esto ya es un cigoto, ¿sí? Esto ya ocurre de la cruza de estos dos de raza pura, ¿sí? ¿Qué es lo que obtenemos? Vamos a obtener todos heterocigotos o híbridos. ¿A qué hace referencia? Que cuando nosotros cruzamos dos razas puras, el cruzamiento va a ser dado por, el resultado de este cruzamiento nos va a dar una totalidad de híbridos. Y es como la primera ley los dice, principio de la uniformidad de híbridos en la F1. Esto es una parte de presentación, esta es la forma gráfica y esto es para que ustedes vayan teniendo en cuenta que tenemos los gametos, tenemos el parental primero, que van a ser los padres de la generación, o sea, de la filial 1 que nosotros queremos obtener. Entonces tenemos los padres, los gametos que van a entregar cada padre. En este caso nosotros siempre analizamos dos pares. Recuerden, chicos, que lo que llevan a tener una carga genética, tenemos una variedad enorme, millones de características genéticas. Nosotros solamente lo que vamos a analizar es esa cruza y qué es lo que se obtiene de esa cruza por el momento. Tenemos los gametos, es la parte que va a entregar, y la filial 1 es lo que se va a obtener. Luego, en las próximas clases, nosotros vamos a ver cómo trabajamos en el cuadro de Punnett, pero quiero que vayan familiarizándose con todos estos, con todas estas definiciones, con todos estos conceptos, para que los tengan en cuenta al momento de desarrollar otras leyes. O sea, esta es la primera ley y es la ley bastante básica y fácil. Después pasaremos a la segunda y a la tercera ley, pero quiero que nosotros vamos teniendo en cuenta cómo vamos a trabajar. Lo primero que van a hacer para resolver un ejercicio de genética va a ser poner el parental. Los parentales generalmente se los da. O sea, ustedes van a tener, si una rosa blanca homocigoto dominante se cruza con una rosa verde homocigota recesiva, ¿cuáles son los resultados que va a obtener? ¿Qué es lo que va a hacer primero? Van a poner los parentales. La rosa blanca se va a cruzar con la rosa verde. Los gametos que van a entregar van a ser cada una de las cargas y nosotros ponemos A, pueden ser X, pueden ser B. Por ahí las A son más fáciles de diferenciar entre mayúsculas y minúsculas, por eso se utiliza como generales. ¿Y qué es lo que se obtiene? Se va a obtener una cruza de que, pongámosles en este caso que eran amarillos y verdes, lo que se obtiene son lo que estemos cruzando color amarillo. Pongámosle que estos sean las flores amarillas y verdes. Lo que se va a obtener de la cruza de una flor amarilla o homocigota dominante con una cruza de una flor verde o homocigota recesiva, todos los colores que vamos a obtener son solamente amarillos. ¿Por qué? Porque hay la presencia de una dominante. Tengan en cuenta, la referencia va a ser el color amarillo, que es el dominante, y el color verde, que es el recesivo. Vamos a poner el objeto que se quiera. Yo hablé ya de, pueden ser flores, pongámosle, pueden ser colores de manzanas, pueden ser colores de peras, colores, o sea, diferentes colores que representen, que sean, representativos al color amarillo y al color verde, ¿sí? Para que saquemos la duda de lo que es la diferencia entre un individuo heterocigoto y un individuo híbrido, acá les busqué más o menos una definición. Nos dice que este heterocigotismo o el hibridismo de un organismo o individuo diploide dotado en cada célula de dos lotes o complementos cromosómicos, se dice en genética que es heterocigoto para un gen locus determinado cuando los cromosomas homólogos portadores de ese locus presentan allí dos versiones distintas del gen, es decir, dos alelos. Acá tenemos la representación gráfica
lo que son los cromosomas, tenemos una raza pura, homocigoto dominante, y acá tenemos representado el heterocigoto. El heterocigoto, ¿qué nos dice? Se encuentran las características en un mismo locus, o sea, en el mismo locus es donde se acumulan todas las características, y al estar ubicada en la misma posición, por ejemplo, en este individuo tenemos el color verde. El color verde va a ser recesivo y el color marrón de ojos va a ser dominante. Por lo tanto, si se presenta esta forma de heterocigoto, lo que va a dominar es el color marrón sin que permitir que se exprese el color verde. Se tendrá en su genes la carga de color marrón y color verde para los ojos, pero solamente se expresa el color marrón. Vuelvo a decir, puede haber un momento que esa cruza se unan dos recesivos, y al ser dos recesivos permite el color verde en los ojos, ¿sí? Es lo mismo un heterocigoto que un homocigoto si hablamos en lo que es un organismo. Un organismo heterocigoto es el que tiene el par de alelos diferentes, pero tiene una sola característica que es la dominante. Un híbrido tiene los alelos heterocigotos, pero tiene características de los dos alelos. Bien, acá vamos a hacer un pequeño stop. Cuando hablamos de heterocigoto o híbrido al nivel genético, va a tener solamente una característica y es la que se va a expresar. Hablábamos del dominante o recesivo. El recesivo si está en homocigoto. Pero si hablamos de un organismo híbrido, va a cargar características de ambos. O sea, ya estamos haciendo ya hay una cruza. El que generalmente siempre muestro es la del burdegano y la mula, que son las cruzas entre la burra y el caballo y el burro y la yegua. ¿Qué es lo que tienen las características de estos individuos? Que son híbridos, o sea, no pueden generar descendencia fértiles, pero son cruzas de dos especies diferentes que pueden generar una cría que son estériles, que no generan descendencia fértil. Vuelvo a repetir, por eso hablamos. Cuando hablamos de heterocigoto o híbrido a nivel cromosómico, solamente es una carga genética. Cuando hablamos de híbrido al nivel organismo, la descendencia tiene características, de este caso, dos especies diferentes. Una de las principales causas que sucede por esta cruza es que son híbridos las descendencias. Por lo tanto, sus crías no pueden generar descendencia fértil. ¿Sí? Espero que haya quedado claro la diferencia entre un híbrido al nivel cromosómico y un híbrido a nivel organismo, ¿sí? La actividad de aplicación. La actividad de aplicación es bastante sencilla. Quiero ver cómo ponen en práctica, a ver de acuerdo a lo que venimos trabajando, y qué es lo que van a hacer. En su hogar, busque la forma de representar las cruzas a partir de materiales que tenga a mano. Flores, frutas, verduras, etc. Y van a enviar la foto. Como yo decía, vamos a poder buscar flores, darles la característica dominante, la característica recesiva, van a hacer la cruza, o sea, qué es lo que cómo va a enviar, qué es la parte que envía cada uno y cuál es la descendencia que van a tener. Generalmente lo que deben seguir es este cuadro. Van a poner parental, cuáles son los parentales que ustedes van a elegir, cuál es la mitad de gameto que van a representar. Por ahí es medio difícil que la representen, pero veamos cómo lo demuestran y cuál es la descendencia que vamos a tener a partir de esa cruz. Lo presentan en una hojita, lo presentan en la mesa con las letras y me envían la foto a ver si entendieron. Espero les haya gustado el tema. Vamos a continuar con lo que son las leyes de Mendel. Quizás esta es un poquito complicada porque es la primera, pero ya vamos a ir desarrollando lo que es la segunda y la tercera. Cualquier cosa nos estamos comunicando por Classroom. Hasta la próxima.